Bueno, hola a todos, buenos días, buenas tardes. Yo soy Agostina Massante, residente de segundo año de pediatría, y les voy a hablar sobre ahogamiento en pediatría, el diagnóstico, manejo y la prevención. Los objetivos de esta clase van a ser definir y unificar la terminología de ahogamiento, revisar epidemiología y factores de riesgo en pediatría, comprender la fisiopatología, describir tanto el diagnóstico como el manejo inicial y el avanzado, identificar los factores pronósticos y reforzar las medidas de prevención. Bueno, en cuanto a la definición, durante muchos años se utilizaron varios términos en cuanto a lo que era ahogamiento, como ser ahogamiento, casi ahogamiento, ahogamiento húmedo, ahogamiento seco, ahogamiento secundario y otros términos como activo, pasivo, silencioso. Ahora, en la actualidad, estos son términos obsoletos que ya no deben ser utilizados porque se prestaban a la confusión. Entonces, a partir del 2002 se unificó este término y la definición en sí de ahogamiento va a ser el proceso de sufrir la insuficiencia respiratoria tras un episodio de sumersión o inmersión en un medio líquido. En cuanto a nuestro idioma, la sumersión e inmersión son equivalentes, pero en la literatura anglosajona y de otros países son diferentes. Entonces, por eso acá los menciono. Y la sumersión va a ser el evento cuando metemos la cabeza debajo del agua y se produce inicialmente el reflejo de la vía aérea superior, posteriormente la aspiración y luego el vómito. Y en la inmersión, el cuerpo va a estar sumergido, digamos, solo una parte nomás del cuerpo, no la cabeza, pero va a haber disminución de la temperatura cutánea y corporal con shock frío, incapacidad física y también hipovolemia como precursores del colapso. A su vez, la definición de ahogamiento se va a clasificar tanto en ahogamiento fatal o ahogamiento no fatal. El ahogamiento fatal va a ser el evento producido del ahogamiento que va a llevar un resultado fatal, que va a ser la morbilidad. Y el ahogamiento no fatal puede ser con o sin consecuencias de secuelas, que va a ser el proceso de deterioro respiratorio, se va a detener antes de la muerte y esta persona va a sobrevivir, o sea, una ausencia de morbilidad. En términos generales, digamos, para describir la evolución de un paciente tras este evento de ahogamiento, podemos tener como consecuencia del ahogamiento un fallecimiento o un paciente vivo. Ese paciente vivo lo podemos clasificar si tiene signos de morbilidad o sin signos de morbilidad, que va a tener un buen resultado neurológico. Al tener morbilidad, podemos tener un paciente con discapacidad moderada, discapacidad grave, que se encuentra en estado vegetativo coma o que se produzca la muerte cerebral. En cuanto a la epidemiología de este evento, es una de las principales causas de muerte de accidente infantil, dentro de las 10 primeras. Al año en el mundo mueren 500.000 niños debido a este evento. La incidencia, o sea, las personas que son las que causan este evento, digamos, o sea, la más predisponente donde causa este evento, son los niños entre 1 y 4 años. ¿Qué pasa? En los lactantes, el evento de ahogamiento va a ocurrir en bañeras, digamos, por descuido o por algún maltrato, y en niños más grandes, hacia los 4 años, ocurre mayoritariamente en piscinas que son de sus casas privadas. Y minoritariamente, este evento va a ocurrir en adolescentes que se da en, en lugares públicos, como ríos, lagos, lagunas, etc. En Argentina es la segunda causa de muerte accidental en niños de 1 a 4 años y el predominio siempre es masculino. En cuanto a los factores de riesgo, como ya mencioné antes, digamos, vamos a hacer hincapié en la falta de supervisión por adultos, en la falta de la educación adecuada a niños y adultos en lo que se refiere a seguridad en el agua y primeros auxilios, en el consumo de drogas ilícitas y bebidas alcohólicas, tanto en los adolescentes, porque siempre dice que después de esto suelen ocurrir estos eventos, en el sexo masculino y en el uso inapropiado de salvavidas. En cuanto a la fisiopatología, ¿qué pasa? Una vez que
la vía aérea de la víctima es sumergida en el agua, van a comenzar a desencadenarse diferentes eventos que van a dar lugar a la hipoxia, hipercapnia y la acidosis. Consiguientemente, esto va a desarrollar un compromiso no solo respiratorio, sino cardiovascular, cerebral y luego de todos los órganos. Inicialmente se va a dar una pausa respiratoria, seguida del laringoespasmo, desencadenando pequeña aspiración de líquido, de agua, desde la orofaringe. Después, cuando se traga más agua, va a ceder ese laringoespasmo y ahí va a ingresar el agua a los pulmones, va a haber una acumulación masiva de agua y bueno, después por consiguiente y último, va a venir la muerte por la asfixia, digamos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir el laringoespasmo del 10 al 20% de las muertes sin inhalación de agua. Va a haber hipoxia, que es inmediata, tardía, y después causando atelectasias. En cuanto a la hipotermia, está el reflejo de inmersión. Es el reflejo del buceo cuando nosotros tipo, nos metemos al agua, digamos, y está el choque ese del agua con la cara y el cuerpo. ¿Qué va a pasar ahí? Va a enlentecerse la frecuencia cardíaca, se van a contraer las arterias periféricas y se va a reducir la necesidad tisular de oxígeno al resto del cuerpo. En cuanto a la aspiración de líquido, tenemos el agua dulce y el agua salada. El agua dulce es un líquido hipotónico y el agua salada tiene una osmolaridad de más de 3 a 4 veces superior a nuestro plasma. En cuanto a la bibliografía, dice que no hay diferencias clínicas sustanciales en el daño pulmonar que resulte de un ahogamiento por agua dulce o por agua salada. Pero si llegaran a existir alteraciones significativas y podemos ver las diferencias entre el agua dulce y el agua salada, decimos que en el agua dulce lo que va a provocar es la hipovolemia, hiponatremia dilucional y la hemólisis. Y el agua salada, en cambio, va a producir hipovolemia e hipernatremia. Para que estas alteraciones, según el tipo de agua, sean significativas, se precisa una aspiración mayor o mínima del 11 mililitros kilogramos. Y esto nunca suele suceder porque lo habitual es que en la aspiración de agua son de 3 a 4 mililitros kilogramos. En cuanto a lo más importante del mecanismo fisiopatológico, tenemos, como ya mencioné antes, que el del 10 al 20% ocasionan laringoespasmo, hay un periodo de pánico con retención de la respiración de la apnea, evitando la entrada de agua a los pulmones, como cuando nosotros nos sumergimos y tenemos apnea. Después está la pérdida del control del sistema nervioso central con mecanismos protectores de la vía aérea y la entrada de agua a los pulmones. Grandes volúmenes de agua van a producir emesis y broncoaspiración. Y las consecuencias fisiopatológicas del ahogamiento van a ser la causa principal del daño por hipoxia isquemia y la reperfusión posterior. Y como lesiones secundarias vamos a tener hipotensión, hiperglucemia, hipernatremia, acidosis, hipo e hipernatremia. En cuanto a la clínica, vamos a diferenciar según los aspectos. En cuanto a las manifestaciones neurológicas, pueden causar o se pueden dar convulsiones, agitación, omnibulación o coma. Puede producir alteraciones en el lenguaje, motoras, visuales o síndromes cerebrales orgánicos más difusos. ¿Cómo clasificamos las manifestaciones neurológicas y al paciente post-inmersión? Lo podemos clasificar como una categoría A con un paciente plenamente consciente y al llegar vamos a tener un Glasgow de 15. Con una categoría B, que el paciente se encuentre obnubilado, que despierte con relativa facilidad y la puntuación del Glasgow va a ser entre 10 y 3. Una categoría C va a ser en pacientes con coma al ingreso, que no despiertan ante estímulos dolorosos, con antelaciones ventilatorias y con un Glasgow menor a 6. Esta categoría tiene una subcategoría que puede ser un paciente de corticación, con flexión, de irritación de la respiración, descerebración con extensión y apnea, y ya un paciente en la categoría C que ya no tenga ningún tipo de respuesta. Entre el 5 y el 20% de los pacientes siempre van a tener secuelas permanentes. Seguimos con las alteraciones pulmonares.
como también yo mencioné antes, es un poco de lo mismo, digamos, la inmersión va a provocar hipoxia, hipercapnia, acidosis mixta por la alteración ventilatoria y el intercambio gaseoso. Va a haber un lavado del surfactante y va a haber ruptura de las células alveolares. Esto va a causar atelectasia, edema pulmonar, hipovolemia. Este edema pulmonar puede evolucionar a ahogamiento secundario si aparece gradualmente. ¿Qué pasa? Hay pacientes que al principio como que no tienen ninguna afectación en lo que es la vía respiratoria, pero después pasado un tiempo, sí vemos. Y ahí recién va a aparecer el edema pulmonar, que puede aparecer a las 12 horas, por ejemplo. Y ya se agrava el caso. Después puede haber aspiración del contenido gástrico, cuerpos extraños, sustancias irritantes que van a dificultar la ventilación y que pueden causar hemorragia pulmonar o neumonía. Y las secuelas pulmonares crónicas son poco frecuentes, siempre se tratan. En cuanto a las alteraciones cardiocirculatorias, lo más importante es el ERCP, que siempre suele ser exitoso, inmediatamente después del evento, en la escena del evento. Las arritmias supraventriculares se pueden tratar con corrección de acidosis e hipoxemia, la insuficiencia cardíaca causando lesión miocárdica o sobrecarga es rara, y existen cambios electrocardiográficos típicos de la hipotermia. En cuanto a las alteraciones renales, la insuficiencia renal aguda va a ser rara, puede deberse, si es causada a la hipotensión, la hipoxia y la rhabdomiólisis. La hipotensión va a ser un factor corregible que requiere un tratamiento precoz y un monitoreo hemodinámico, como ya dije antes. Y la necrosis tubular aguda va a poder resolverse en 3 días en la mayoría de los casos y es causada. Para poder clasificar a estos pacientes luego del evento, del ahogamiento, vamos a tener esta clasificación de Spillman, o como se diga, donde vamos a evaluar la gravedad y la severidad. Tenemos el grado 1, donde el paciente va a aspirar poca cantidad de líquido y eso le va a provocar irritación de las vías superiores y tos. Estos pacientes siempre son ambulatorios, ¿sí? Quedan en observaciones y después se van a la casa. A partir del grado 2 al 6, la mayoría de los pacientes son hospitalizados porque requieren de una atención. En el grado 2 vamos a tener pacientes con aspiración moderada que va a alterar el intercambio alveolo capilar. En el grado 3 ya vamos a tener edema agudo de pulmón, pero sin hipotensión. En el grado 4 vamos a tener edema agudo de pulmón con hipotensión arterial. En el grado 5 ya vamos a tener apnea. Y en el grado 6 ya va a haber un paro cardiorrespiratorio. Para comenzar el manejo inicial, que es la reanimación, estabilización y el transporte del paciente, como principal medida tenemos la seguridad y el soporte vital básico que van de la mano. ¿Qué tenemos que hacer? En primera medida, tenemos que rescatar al niño, pero no tenemos que tratar de ingresar al agua. Si requerimos ingresar al agua, vamos a utilizar salvavidas y también vamos a evitar sumergirnos. Cuando saquemos a la víctima, vamos a sacar en forma horizontal, con las manos y los pies al mismo nivel, y lo vamos a colocar en la escena fuera de peligro. Esto de sacar a la víctima en forma horizontal nos va a evitar la hipotensión y el colapso cardiovascular. ¿Qué vamos a hacer si tenemos disponible? Vamos a administrar oxígeno, y si hay respiración espontánea, bien, digamos. O sea, si hay respiración espontánea y está disponible, administramos oxígeno. Si no, tenemos que realizar una ventilación de rescate. Y además, si no hay pulso, las compresiones torácicas en cuanto a la parada cardíaca o respiratoria. ¿Qué vamos a utilizar? Una mascarilla, una bolsa de autoinflable, si se dispone, y así podemos evitar la distensión gástrica y la aspiración. Si necesitamos aspirar el agua ingerida y si es posible, colocamos al paciente en posición lateral en forma de seguridad, si es que sabemos que no hay lesión medular, y en caso de que desconozcamos o sepamos que hay algún tipo de traumatismo, vamos a inmovilizar la columna cerebral. Y además,
En caso de ser necesario, se puede usar el desfibrilador semiautomático si se dispone y se siguen las instrucciones, claramente secando antes al paciente para evitar todo tipo de conducción. Cuando ya realizamos el manejo inicial y vemos que no tenemos respiración, ninguna respiración eficaz, que estamos en insuficiencia respiratoria y requerimos de otro tipo de soporte, pasamos al soporte vital avanzado. ¿Qué vamos a hacer en el soporte vital avanzado? ¿Qué se va a encargar el soporte vital avanzado? Se va a encargar de asegurar la vía aérea, adecuar lo que es la administración de oxígeno, el soporte hemodinámico del paciente, la descompresión gástrica y también el aislamiento térmico. En cuanto a la vía aérea, como ya mencioné un montón de veces, si no tenemos una respiración eficaz y necesitamos de una intubación, lo vamos a tener que realizar, ya que no fueron suficientes este soporte básico, digamos, o el paciente se encuentra inconsciente. Y también va a haber aspiración de la vía aérea superior en caso de ser necesario, debido al edema o el agua ingerida. ¿Cuándo debemos intubar un paciente? Cuando la vía aérea no es sostenible, cuando la presión parcial de oxígeno es menor a 50, pesa el oxígeno administrado, cuando un Glasgow es menor a 9 y si tenemos duda en la estabilidad del paciente durante el traslado. En cuanto a la respiración en el manejo inicial, si el paciente satura mayor a 95, no requiere oxígeno y su ocultación es normal, va a quedar en urgencia de 4 a 6 horas, inclusive hasta 12 horas. Siempre que haya una insuficiencia respiratoria, vamos a querer lograr una saturación de oxígeno entre 94 y 98% y lo podemos confirmar con la gasometría arterial. Después, eh, la presión positiva, aspiración, siempre tiene que ser entre 5 a 10 centímetros de oxígeno o superior si hay una hipoxemia severa. Vamos a utilizar sonda nasogástrica para descomprimir el estómago y en caso de necesitar, y para una mejor estabilización del paciente, siempre que no haya riesgo de vómito y no se requiera intubación, podemos utilizar la ventilación no invasiva como el CPAP o el BiPAP. Y si tenemos una asistencia respiratoria, siempre vamos a tratar de mantener esta hasta la regeneración del surfactante, que suele ser de 2 a 4 días. En cuanto a la circulación, para confirmar la parada cardíaca en el paciente, además de la palpación del pulso, lo podemos hacer con capnografía aspirada, electrocardiograma o ecocardiograma. Podemos valorar la expansión de volumen con cristaloides intravenosos si hay hipovolemia efectiva tras la inmersión. Siempre va a haber una bradicardia favorecida si la temperatura del agua es por debajo de los 35 grados. Y cuando la temperatura corporal es menor a 30 grados, las drogas arrítmicas van a ser ineficaces. En cuanto a lo neurológico, eh, siempre tenemos que dar continuidad a la reanimación avanzada hasta la recuperación del pulso y ventilación o hasta la futilidad, que son los signos de muerte o tiempo de reanimación muy prolongados. No existe como una bibliografía que dé un consenso en sí, pero en la mayoría dice que las reanimaciones prolongadas por más de 30 minutos son de mal pronóstico, salvo en los casos excepcionales de aguas heladas que son menor a 5 grados. Y después de todo esto, ¿qué pasa? Que siempre se deben adecuar las medidas terapéuticas en todos los pacientes, porque más allá de que le cause un daño neurológico, se puede considerar la donación de órganos. En cuanto a la exposición, vamos a realizar recalentamiento del paciente si está hipotérmico y si tiene afección hemodinámica o coagulopatía. En cuanto a una hipotermia leve, que es menor de 34 grados, vamos
a utilizar un recalentamiento pasivo con mantas o medidas físicas. En cuanto a una hipotermia moderada, que va a ser entre 30 y 34 grados, vamos a utilizar un recalentamiento activo, que va a ser con mantas calefactoras, aire calientes o fluidos intravenosos calientes. Y en cuanto a la hipotermia grave, que es mayor a 30 grados, vamos a utilizar otro tipo de medidas como lavado peritoneal o vesical, etc. Bueno, ahora sobre el transporte. ¿Qué pasa? Si el ahogamiento es grave, nosotros realizamos la reanimación y la estabilización inicial y vemos que esto no nos funciona, trasladamos al paciente a una unidad de cuidados intensivos especializada. ¿Sí? ¿Qué necesitamos? Necesitamos un sistema de inmovilización adecuado. Si sospechamos de una lesión cervical, tenemos que llevar al paciente en una camilla con collarín e inmovilizadores laterales. Si vemos que durante el traslado hay una inestabilidad respiratoria o hemodinámica, tenemos que intubar al paciente. Y si existe neumotórax debido a la reanimación, el RCP, se debe drenar antes el neumotórax si estamos en un transporte aéreo. Así como en un paneo general de lo que tenemos que hacer en el tratamiento de urgencia, qué vamos a hacer cuando llega el paciente, va a ser reevaluar la vía aérea, respiración, circulación, vamos a examinar la columna cervical, podemos realizar o no una placa de perfil, si hay sospecha, digamos, de algún trauma, porque el mecanismo fue que se tiró de cabeza, que estaba buceando, que estaba en una lancha, chocó con un motorizado, etc. Monitoreamos todo el tiempo la saturación de oxígeno y el estado neurológico con la escala de Glasgow y la diuresis. Dependiendo de la gravedad del paciente, vamos a hacer los análisis de sangre correspondientes o el laboratorio correspondiente, como gases arteriales, hemograma, leucemia, electrolitos, y la radiografía de tórax, que no es necesaria en caso de que esté muy grave el paciente. Y en caso de sospecha de ingesta de alcohol o no, en cuanto a los adolescentes, podemos determinar los valores en diferentes estudios. Y la bibliografía dice que siempre las 24 horas son las más importantes del cuidado del paciente. Y también, luego de todas las medidas iniciales de soporte, seguridad y demás, si no estamos conformes, vamos a evaluar el ingreso a UCIP por sospecha de fallo o de alguno o más órganos, digamos, del paciente, que ya requieren otras medidas. Bueno, acá hay un algoritmo del manejo inicial, digamos, qué valoramos inicialmente: la temperatura, gasometría, pH, hemograma, glucemia, electrolitos, monitorizamos todo lo que sea TA, saturación, frecuencia cardíaca, respiratoria, el electrocardiograma, y ahí evaluamos si el paciente está inconsciente o no. Si no está inconsciente, si la ventilación es adecuada o no, si aspiró agua o no, y la observación hospitalaria que requiere. Después, si está inconsciente, aseguramos la vía aérea, el control cervical, vemos los signos de circulación del paciente y si necesitamos el ingreso a UCIP más la observación del paciente si no requirió en el lugar de la escena RCP o si se le realizó RCP avanzada, se recalienta al paciente por su hipotermia y se hace el ingreso a UCIP si requiere. Los cuidados en UCIP. En UCIP la anamnesis va a ser documentar todos los datos del accidente del paciente. Vamos a preguntar información de la resucitación de la parada cardíaca, o sea, el RCP, el tiempo transcurrido hasta el rescate, cómo se produjo el ahogamiento, el tipo de agua, si fue dulce o salada. Vamos a descartar comorbilidades en cuanto a lo respiratorio. Vamos a evaluar la probabilidad de desarrollar en el paciente un síndrome de estrés respiratorio por el lavado y la pérdida de surfactante y si requiere otro tipo de estrategia de protección pulmonar. En este caso no se recomienda el surfactante exógeno de rutina, sino, como yo ya dije antes, tipo la medida que se coloca si necesita asistencia respiratoria, se deja esa asistencia respiratoria de 2 a 4 días hasta que se regenere el surfactante.
En cuanto a lo metabólico, no suele haber grandes diferencias electrolíticas ni recuperación clínica entre agua dulce y salada. Hay que descartar y corregir todo lo que sea hiperglucemias, alteraciones electrolíticas si se producen, y siempre va a haber una asociación frecuente de la acidosis metabólica. En cuanto a lo hemodinámico, los fluidos intravenosos con cristaloides para expandir la volemia, si hay una hipovolemia efectiva, el inicio de drogas inotrópicas o vasoactivas, si hay fallo multiorgánico, va a ser de elección la adrenalina. En cuanto a lo infeccioso, hay frecuencia de neumonía tras ahogamiento, es lo más frecuente, pero no se recomienda la antibiótico terapia profiláctica, salvo que sean aguas muy contaminadas y si hay signos de infección. Y siempre se medica y antes se realiza cultivos, como ya saben. En cuanto a lo neurológico, el sistema nervioso central va a ser el órgano más sensible de todos a las secuelas por la anoxia y la isquemia que van a causar edema cerebral y el aumento de la presión intracranial. El tiempo de hipoxia va a ser el factor más determinante del resultado neurológico. Siempre vamos a tener que valorar la escala de Glasgow y el estado de las pupilas. Y si se llegan a producir convulsiones, la vamos a tratar inicialmente con benzodiazepina, fenitoína o levetiracetam, evitando la succinilcolina que va a producir hiperpotasemia. Y se debe elevar la cabeza siempre de la cama a 30 grados, mantener la glucemia normal y evitar la hipertermia. Dentro de los estudios complementarios que se pueden realizar luego, podemos realizar una tomografía de cráneo, un electroencefalograma del sueño, ya si se produjo algún tipo de convulsión o demás o en pacientes epilépticos. Y como último, una resonancia magnética para valorar la afección neurológica, priorizando la maniobra de estabilización. Todos los tipos de complicaciones que puedan ocurrir de este evento vamos a tener tempranas, como hiperglicemia, hipotermia, convulsiones, neumonías y abscesos. Y las complicaciones tardías van a ser el síndrome de estrés respiratorio, neumonía de absceso pulmonar, mioglobinuria, hemoglobinuria, encefalopatía, anóxico isquémica, neumotórax, neumomediastino, neumopericárdico, falla renal aguda, sepsis y barotrauma. Y en cuanto al pronóstico, o sea, el mal pronóstico de este evento se va a dar en niños menores de 3 años, va a aumentar el riesgo en agua dulce, ¿sí? De temperatura del agua, de mejor pronóstico, digamos, en agua fría. Si va a aumentar el riesgo si la duración de la inmersión fue mayor a 5 minutos, si el tiempo transcurrido hasta el primer esfuerzo respiratorio, si se realizó una reanimación cardiopulmonar o no, y si en caso de que un paciente presente una escala de Glasgow menor a 5, el 80%, sí o sí, tenemos mortalidad o secuelas cerebrales. Si vemos un paciente con pupilas midriáticas ya reactivas al ingreso, estos siempre fallecen, la mayoría, y el 16% presenta daño cerebral. ¿Qué va a ser de mal pronóstico? Va a ser de mal pronóstico un pH arterial menor a 7, por todo lo que es la hipoxemia, la asfixia, hipercapnia y demás. Y lo mismo la medición de la presión intracraneal, que va a producir siempre el edema cerebral. Y en cuanto a la prevención, siempre vamos a tener que hacer hincapié en este caso para que no se produzca estos tipos de eventos, instalar barreras que controlen el acceso al agua, como las rejas o cercas alrededor de las piletas, proporcionar lugares seguros de juego para los niños, estén lejos del agua o siempre estén al cuidado de una persona capacitada, ¿sí? Enseñar a los niños también en edad escolar habilidades básicas de la natación, seguridad del agua y de un rescate seguro, capacitar a la gente en general, digamos, el rescate y reanimación segura, establecer y cumplir con las normas de seguridad de navegación, transporte marítimo y transbordadores y mejorar la gestión del riesgo de inundaciones a nivel local y nacional. Eso en rasgos generales. Y bueno,